Buenas tardes a todos. Este va a ser un pequeño tutorial, más que tutorial, va a ser una clase sobre las clases abstractas. Con mi compañero hicimos un par de clases para pues tocar estos temas de las clases abstractas e interfaces, ¿verdad? Yo voy a dejar en la descripción el link de la clase de mi compañero para las interfaces, ¿verdad? Pero en este momento nos vamos a centrar en lo que es las clases abstractas, aunque también vamos a estar tomando algunos conceptos de las interfaces para hacer la diferenciación y saberlas reconocer o diferenciar entre ellas, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es una clase abstracta. Nosotros en Java, por ejemplo, que es donde vamos a estar trabajando, se manejan clases, ¿verdad? Y en estas clases tienen lo que es atributos, también tienen lo que es constructores, y también tienen lo que es pues funciones o métodos. También tienen lo que se llaman métodos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos estas tres cosas que componen una clase. Lo que pasa es de que unas veces uno tiene alguna clase que realmente no tiene una funcionalidad en algunos aspectos como una clase normal, sino uno sabe qué tiene que hacer esa clase, pero no cómo se va a hacer. Entonces aquí es donde nosotros planteamos las clases abstractas. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en un ejemplo que estaba viendo, por ejemplo, uno tiene una figura, ¿verdad? Y esta figura hay que encontrarle el área. Pero para encontrar la figura de un área, uno debe que saber qué figura es. Pero uno no sabe qué figura es. Uno lo único que sabe es que va a tener un área. Entonces sabemos qué hacer, pero no cómo hacerlo. Sabemos que debemos que obtener el área, pero no sabemos cómo debemos que obtener este área. Entonces, nosotros tendríamos figura y nosotros tendríamos, por ejemplo, un triángulo, un círculo y un cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? Y estas tres pues extienden de esta, ¿verdad? Extienden de esta. Y estas son las que van a implementar pues ese método, ¿verdad? Que se llamaría en este caso área, ¿verdad? Sería ese método. Pero entonces nosotros necesitamos que esta clase figura de la que tienen estos tres pueda colocar el área y no tenga que instanciarlo, porque si no tendríamos que hacer pues esto y retornar un valor, ¿verdad? Vamos a ver. Return 0, por ejemplo, y cerrar paréntesis, ¿verdad? Entonces, para que después esta la sobrescriba y esta la sobrescriba, pero esto puede causar un error. ¿Por qué? Porque no obliga al cuadrado a sobrescribir esta función, no obliga al triángulo a sobrescribir esta función, y nosotros queremos que nuestras clases hijas pues estén obligadas a implementar este método. Entonces no sería de esa manera la que lo solucionaríamos. Entonces por eso es que salen las clases abstractas, porque hace de que en programación uno visualice qué métodos debe que sí o sí generar una clase hija. Entonces cuando uno está programando, por ejemplo, uno sabe que yo no voy a instanciar figura, o sea, yo no voy a crear una figura, sino que yo para instanciar, por ejemplo, ahorita un óvalo, yo no voy a poner figura es igual a new figura y voy a tomarlo como un óvalo porque yo así quiero, sino que por el método abstracto que tiene y por ser abstracta me está obligando a crear una clase, en este caso sería óvalo, nueva, ¿verdad? Para poder extender de figura. Esto hace de que pues el código sea mucho más limpio y mucho más escalable, ¿verdad? Por lo que aquí ya terminaríamos un poquito con lo que es el tema. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema que vamos a ver pues en la programación que estaré mostrando en un ratito. Pues nosotros vamos a tener lo que es, por ejemplo, una planta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una planta. Esta planta es la clase padre, ¿verdad? Esta planta
tiene varias funcionalidades. Va a tener la funcionalidad de cultivarse, no, de sembrarse, ¿verdad? Nosotros también vamos a tener la de crecer y vamos a tener la de cultivar. Lo que pasa es de que aquí hay dos cosas que, por ejemplo, como yo lo estaba viendo, porque todo depende de qué es lo que se quiere llegar a hacer en el programa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se pueden hacer millones de cosas diferentes según pues lo que se quiera llegar a hacer. Pero en este caso, yo estaba viendo que sembrar depende de qué planta es, se siembra de una manera diferente. Cultivar sucede lo mismo. Se va a cultivar de una manera diferente cada planta, dependiendo de qué planta es, por lo cual estas dos serían abstractas. En cambio, crecer es la misma para todos, entonces va a ser un método que va a tener ya implementado planta y que si un hijo lo quiere sobreescribir, lo pueda sobreescribir, pero realmente sea propio de la planta, ¿verdad? La planta ya sepa cómo crecer por ser una planta en sí. Entonces nosotros vamos a tener lo que es una clase que se llama hierba buena, ¿verdad? ¿Y por qué hierba buena? Porque también voy a explicar un poquito de lo, como les dije, las interfaces, porque para lograr entender una hay que entender un poco la otra, aunque sea que mi compañero lo explicará más a fondo, pues en su video, ¿verdad? Planta hierbabuena. Aquí nosotros tenemos estos dos conceptos y pues esta extiende de planta. Pero no siempre necesitamos, por ejemplo acá es algo fácil. Nosotros estamos viendo como que la clase abstracta y la hierbabuena, pero a veces no siempre se va a querer hacer eso, sino que esto, por ejemplo, puede ser una medicina. Entonces, vamos a ver, medicina. Entonces, la hierbabuena puede ser utilizada como una medicina o una planta medicinal, pero no todas las plantas son medicinales. Entonces, si nos damos cuenta, esta entre comillas extiende de medicina y extiende de planta, pero no, depende de qué es lo que se quiera hacer en el proyecto. En este caso extiende solo de planta, porque una clase no puede extender de dos, más sí puedes implementar varias interfaces. Entonces nosotros llamaríamos esto medicinal, ¿verdad? Llamaríamos este objeto medicinal y entonces la hierbabuena implementaría medicinal, pero extendería de planta. La diferencia, hierbabuena es una planta, pero tiene entre comillas el contrato de la obligación de implementar los métodos que traiga pues la interfaz. Ya mi compañero, como les dije, les explicará cómo funciona una interfaz más a fondo, pero en mi caso vamos a ver más lo que es esta clase. Entonces vamos allá. Bueno, aquí ya estamos en NetBeans, vamos a seguir con lo que es el tema y vamos a ir con la parte práctica, ¿verdad? De cómo pues implementar una clase abstracta en Java. Y también voy a hablar un poco de las interfaces, también un poco, pero para hacer la diferenciación, como dije en la parte de la teoría, ¿verdad? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a llamarle clase abstracta. Esto es Maven. Este clase abstracta. Vamos a crear el proyecto, ya nos crea el proyecto y pues vamos aquí a hacer nuestro main, ¿verdad? Entonces nosotros, como vimos en la parte teórica, vamos a intentar implementar lo que es plantas, la hierbabuena. Esta extiende de planta, que tiene 3 métodos y un atributo que todavía no lo hemos dicho, pero más o menos para irlo pues asimilando, ¿verdad? Entonces vamos a crear acá lo que es una paquetería que va a ser plantas, le voy a llamar plantas, y aquí en esta paquetería pues vamos a crear la primer clase que va a ser planta, ¿verdad? En este caso tenemos una planta.
Y nosotros sabemos de que esta planta tiene lo que es un protected string nombre científico. Cada planta tiene su nombre científico. Y nosotros tendríamos lo que es, como dijimos, public void sembrar. Y nosotros también tendríamos otros métodos, ¿verdad? Como public void crecer. Y aquí public void cosechar, ¿verdad? Y nosotros entonces vamos a acá. Este void lo voy a cambiar y voy a decir de que lo que va a regresar es una planta, ¿verdad? Entonces aquí pues diría que return null. Acá en crecer pondría south estoy creciendo. Y en sembrar tendríamos lo que es pues algo que poner, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá como comentario. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es una clase planta que tiene la opción de sembrar, la opción de crecer y la opción de cosechar, ¿verdad? Y tiene un nombre científico. Entonces vamos con eso vamos a crear la nueva planta que habíamos dicho que era hierba buena, ¿verdad? Entonces en hierba buena nosotros decimos que esta extiende, porque aquí a esto es extender, esto es la parte del heredar de una clase, y decimos que extiende de una planta, ¿verdad? Guardamos los dos y como nos damos cuenta todo bien hasta ahí. Lo que pasa es de que si nos damos cuenta, para poder pues implementar el método de sembrar, cosechar o crecer, en este caso sembrar y cosechar como lo dijimos anteriormente, pues nosotros tenemos que implementar lo que es la clase, lo que son los métodos, mejor dicho. Entonces nosotros, por ejemplo, yo copiaría sembrar, ¿verdad? Aquí le pondría el override porque lo estoy sobreescribiendo y yo pondría esto sembrando hierba buena, ¿verdad? Porque pues dependiendo de qué planta sea, pues se siembra de diferente manera, ¿verdad? O eso habíamos llegado a la conclusión antes, ¿verdad? O a lo que nosotros queríamos llegar a hacer, porque como yo dije, esto solo es un ejemplo. Cada proyecto pues tiene su forma de realizarse y su forma de verse, aunque sea que sea, por ejemplo, sobre carros. No siempre, no es lo mismo que sea un inventario de carros a que sea un juego de carros, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, en este caso queríamos llegar a hacer esto. Y pues podemos hacer también con cosechar, pues meter el otro método. Este también es override y aquí vamos a regresar este. Entonces, aquí tenemos algo pues de lo que quisiéramos hacer. Entonces nosotros aquí lo podríamos dejar. Lo malo que realmente si nosotros podemos instanciar planta, nosotros podemos decir acá planta es igual a new planta, ¿verdad? Y si uno pone, por ejemplo, planta punto sembrar o planta punto crecer y planta punto cosechar, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos aquí un problema. ¿Por qué? Porque nos lo va a dejar correr, pero si lo corremos ahorita, lo que vamos a obtener es, vamos a esperar, lo que vamos a obtener es esto. Estoy creciendo solo. ¿Por qué no obtenemos nada del sembrar? Porque planta no tiene nada en sembrar. Realmente no está haciendo nada porque la planta por sí sola no sabe cómo sembrar. Se sabe que se debe que sembrar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces nosotros aquí estamos haciendo una mala práctica de sintaxis, porque nosotros estamos instanciando algo que realmente por sí sola no debería de poder ser instanciada. Debería de ser
new hierba buena, ¿verdad? En este caso vamos a también poner acá en cosechar un sowed y sembrando, y aquí le vamos a sumar lo que es super punto nombre científico, ¿verdad? Y aquí, por poner algo extra, pues pondríamos lo que es un constructor. Vamos a generar el constructor y vamos a decir super punto nombre científico es igual a, ¿y cuál será el nombre científico? Voy a ir a verlo ahorita mismo. Vamos a ir a ver el nombre científico de hierbabuena y es menta spicata. Entonces nosotros tendríamos que el nombre científico es menta spicata aquí con este constructor. Entonces nosotros, si nos vamos al main, nosotros podemos correr ya este main y nos funcionará de la manera en que queremos. Sembrando hierbabuena, estoy creciendo, y sembrando menta spicata, o cosechando, mejor dicho. Aquí me confundí y es cosechando. Por lo cual, aquí nos damos cuenta que el error es de que nosotros podamos instanciar lo que es una planta, porque nos generan conflictos y una forma de programación bastante rara. Entonces, como nos damos cuenta, aquí solo nos dice estoy creciendo, porque solo estamos instanciando planta. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo digo que quiero hacer este método, sembrar abstracto, y este también abstracto? Entonces, esta es la forma de instanciar un método abstracto. Se le pone abstracto antes del tipo de método que va a ser. En este caso void, o sea que no regresa nada. Y en este caso que es una función que regresa lo que es una planta, ¿verdad? Entonces, aquí me da un error. ¿Por qué? Porque me dice de que no puedo implementar métodos abstractos en una clase que no sea abstracta. Entonces, public abstract class, y yo le pongo que sea una clase abstracta. Y aquí tengo un problema realmente, que me sale en main, ya no me deja instanciar planta. Si se dan cuenta, me está lanzando un error, y si quiero instanciarla me va a pedir obligatoriamente que yo instancie. Vamos a ponerle punto y coma acá. Me va a pedir obligatoriamente que yo le diga cómo es que se cosecha y cómo es que se siembra, porque la planta no sabe cómo sembrarse y cómo cosecharse, solo sabe que tiene que sembrarse y que tiene que cosecharse. Entonces no es una buena manera, por lo cual al programador le obliga a instanciar pues la hierbabuena, ¿verdad? Entonces vamos a acá. Entonces aquí ya me está obligando a tener otra clase que esté instanciando esta, que extienda de planta. Como nos damos cuenta, por ejemplo, yo ya si quito estas dos, me sale error. Me dice de que esta clase no es abstracta y que necesita sí o sí sobreescribir cosechar y sembrar. Porque si esta clase vuelve a ser abstracta, por ejemplo, me permite pasarme eso abstracto hasta su siguiente hijo. Lo que me está diciendo es que hasta mi hijo va a tener que instanciar estos métodos, ¿verdad? Yo no me hago cargo, pero ahorita sí necesitamos que ésta se haga cargo. Entonces colocamos lo que son los métodos, sembrar y cosechar, y ya no me lanza error. Y esto ya sería una buena práctica de programación. Pero ¿qué pasa con las interfaces? Por ejemplo, estábamos hablando de que teníamos una planta que era medicinal. Como nos damos cuenta, puede ser que la planta extienda de medicina o extienda de planta. O sea que la hierbabuena extienda de medicina o de planta. No puede extender de las dos. Pero en este caso, por facilidad, ponemos de que hierbabuena extiende de planta porque es una planta. Y que va a implementar la interfaz de medicinal porque tiene atributos medicinales. Entonces vamos a poner medicinal. Entonces cuando tenemos una interfaz medicinal, nos podemos dar cuenta de que podemos hacer un
public abstract, por ejemplo, void curar. Void curar. Y entonces yo ya estoy diciendo de que como es medicinal, tiene sí o sí que curar. Tiene sí o sí que curar. Entonces nosotros vamos a hierbabuena y decimos implements medicinal. ¿Por qué? Porque la planta, no todas las plantas son medicinales, más la hierbabuena sí es medicinal. Entonces nosotros implementamos todos los métodos de medicinal, porque aquí me obliga, como nos damos cuenta, aquí me lanza un error y me obliga a implementar esas clases abstractas, ¿verdad? Bueno, esas funciones abstractas, mejor dicho. Entonces aquí yo digo source, curar enfermedad de gripe, por ejemplo. Entonces yo estoy diciendo de que lo que curas aquí es la gripe, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos otra interfaz que se llamara comestible, entonces yo podría hacer acá un public void abstract void comer. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es otra cosa. Por ejemplo, si elimino abstract, ¿qué pasa? Pues aquí me dice, aquí no me da ningún error, porque pues al final asume que es un abstracto porque está en interfaz, ¿verdad? Entonces pueden o no pueden ponerlo, eso es opcional. Pero si no lo ponen, en este caso no lo ponen y abren, me va a salir un error. Me va a decir que las interfaces, los métodos deben que ser abstractos y no pueden tener body. Podemos ponerle default para hacer que funcione, pero eso ya es tema del compañero que le tocó interfaz, ¿verdad? En nuestro caso vamos a poner comer y vamos a dejarlo con abstract para tener pues una lógica de codificación, ¿verdad? Ya que aquí le pusimos abstract, aquí también le vamos a poner abstract. Entonces, la hierbabuena se puede comer, es comestible. Entonces yo puedo implementar medicinal, comestible, y puedo implementar todas las, pues lo que es todas las interfaces. Y aquí en comer, pues digo south, cocerse y tomarse, por ejemplo. Así es como se come, o en este caso toma, la hierbabuena. Entonces yo ya implementé estas dos, pero en las clases abstractas, como ya lo habíamos hablado, si yo creo una clase que se llama medicina, y que tenga curar, entonces este sería abstract class medicina, me dejaría curar. Y pues yo pondría, yo que sé, un protected string tipo, ¿verdad? Entonces aquí decimos que el tipo que va a ser esta medicina. Entonces, ¿qué tipo va a ser esta medicina? Pues realmente no lo sabemos. No sabemos qué tipo va a ser. Pero aquí en hierbabuena tendríamos que extender de planta y medicina. Por ejemplo, si nosotros ya queremos quitar esta medicinal y que solo sea comestible, y me lanza error. ¿Por qué? Porque no se puede extender de dos clases. Es imposible, porque un objeto no puede ser dos clases a la misma vez, porque esto haría confuso la programación y aparte la compilación, porque Java funciona por compilación, o sea, es un lenguaje compilado, pues no sabría en ocasiones decir si tal clase es una planta o si tal clase es una medicina. Debe que ser solo una. Entonces la mejor forma de hacerlo pues es esta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quito medicinal y quiero que sea medicinal pero ya no planta,
pues digo que extiende de medicina, ¿verdad? Aquí me dice de que no tengo un supernombre científico porque ya no sería planta, que ya no debo que sobreescribir un cosechar y sembrar porque no existe en medicinal. Pero pues aquí me deja claro pues poner el curar porque está en el medicinal. En el medicina está el curar. Y pues aquí tendría el tipo, entonces yo pues debería de poner this.tipo y pues ya me dejaría. Simplemente tendría que eliminar estos. Pero esto sería más o menos como lo quisiéramos pues llegar a hacer, ¿verdad? Entonces esta clase abstracta medicina no me sirve, ¿verdad? Es una clase abstracta que no me sirve realmente. Porque esta hierbabuena extiende de planta, pero implementa medicinal y comestible. Entonces, ya para terminar, pues esta pequeña clase, que ya se hizo algo larga, pues tendríamos lo que es un cactus, por ejemplo. Un cactus. Y el cactus extiende de planta. Entonces el cactus se extiende de planta y aquí me obliga a implementar todas, ¿verdad? Entonces yo digo cosechando cactus y aquí digo en sembrar, pues sembrando más super punto nombre científico, ¿verdad? Y entonces yo diría de que super nombre científico y aquí copiaría lo de hierbabuena, la estructura de hierbabuena. Obviamente no sería hierbabuena, sino que sería cactus. Y nombre científico sería, vamos a ver cuál es el nombre científico de cactus. Cactus. Nombre científico. Y sería, este es su nombre científico de un cactus, ¿verdad? De un cactus en general. Entonces este sería su nombre científico. Estaríamos, si nos damos cuenta, implementamos de diferente manera el sembrar y el cosechar. Porque en hierbabuena el sembrar decía sembrando hierbabuena y aquí sembrando y el nombre científico. En cambio en hierbabuena era al revés. En cosechando era el nombre científico, en cambio en cactus en cosechando es el nombre común. Entonces nosotros aquí estamos implementando de una mejor manera lo que es, vamos a ver aquí, así. Y aquí retornamos esta. Entonces aquí estaríamos utilizando bien la abstracción de objetos. Y como nos damos cuenta, un cactus ni es medicinal ni es comestible. Entonces no tiene el contrato de ser medicinal ni de ser comestible. Más la hierbabuena sí. Y tiene la obligación de implementar estos métodos. Espero les haya servido este video, que les ayude para el proyecto que tienen por delante y a cualquier otro que esté viendo este video, a que les ayude a entender más estos dos conceptos que a veces pueden chocar. Y sobre todo, como les digo, me enfoqué en lo que es clases abstractas, aunque sea que sí le di una buena importancia a interfaces, porque creo que no se puede hablar de una sin la otra, ¿verdad? Porque si uno lo mira por separado, piensa entonces son iguales, más en las versiones actuales de Java que pusieron el default, ¿verdad? Entonces uno puede también poner métodos en las interfaces, entonces es como que muy parecido, pero no funciona de la misma manera y no es para lo mismo. Entonces espero pues les sirva este video y pues que se la pasen muy bien. Adiós.